El primer tipo lo suficientemente loco como para intentar volar en algo eléctrico fue un francés hace 140 años. El principal problema en ese entonces, las baterías no eran exactamente de larga duración ni potentes. Apple, Tesla, Samsung, las baterías modernas duran siglos. Bueno, en realidad no. Incluso la batería más grande de un automóvil eléctrico no podría mantener un avión en el aire, al menos no por mucho tiempo. En este momento, 0,4 kilogramos de combustible de avión tiene casi 60 veces más energía que una batería normal. Tendrían que hacer el tanque de combustible 60 veces más grande y llenarlo con baterías. Pero las baterías pesan, por lo tanto, necesitarías hacer que el avión eléctrico sea más potente para soportar el peso. Entonces, necesitarías aún más baterías, lo que significaría más peso, por lo que tendrías que hacer un dispositivo aún más fuerte. Y ya te haces una idea. Pero los ingenieros están tratando de encontrar un equilibrio. En 1973, dos de ellos pusieron un motor eléctrico en un planeador. Y sí, voló durante 14 minutos. En realidad no lo suficiente para volar a cualquier parte, pero aún así fue el primer vuelo tripulado de un avión eléctrico. Unos años más tarde, uno permaneció en el aire durante 35 minutos. Su motor eléctrico solo tenía 3.5 caballos de fuerza y su batería fue tomada de un helicóptero Hughes 500. El techo del avión tenía paneles solares. Pero, ¿cuánta carga obtendrías en 35 minutos? Las cosas son mucho más fáciles cuando se habla de aviones sin piloto. En su mayoría son mucho más ligeros, sin humanos, sin silla, sin puertas ni ventanas adicionales. El Pathfinder de la NASA estableció un récord mundial a una altitud de 21,5 kilómetros. Sin motores a reacción, sin combustible, solo una batería bastante fuerte. En 1990, el Sunseeker 1 cruzó todo Estados Unidos con un motor eléctrico. Tomó 21 vuelos y 121 horas en el aire. La mayoría de los aviones comerciales normales lo hacen de una sola vez y solo se necesitan 5 horas. Después de eso, la tecnología comenzó a mejorar. Hora de los Solar Impulse. ¡Uf! ¡Qué gran nombre para una banda! La envergadura de este gigante era aproximadamente la misma que la del Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo. Pero su peso total era básicamente el mismo que el de un SUV o una camioneta. Le pusieron enormes alas y los cargaron con paneles solares. Esta vez realmente recargaron el avión mientras volaba, ¿no? Podría permanecer en el aire durante un tiempo increíblemente largo y viajar grandes distancias. Como parte de su viaje alrededor del mundo, pasó casi 5 días en el aire y viajó más de 6.500 kilómetros entre Japón y Hawái. ¡Aloha! Pero, ¿por qué tardaría 5 días? Bueno, esa cosa iba solo a 72,5 kilómetros por hora. Es como si tu abuela condujera en la carretera. A mi abuela le gusta la velocidad. Y no puede simplemente construir un avión. Primero debe pasar por un duro proceso de certificación. Cada tornillo, tuerca, perno, cada centímetro de tu nuevo avión necesita ser probado por seguridad. Eso lleva años. Muchos soñadores han tomado otro camino. Toman un avión existente, tiran el viejo motor de gasolina y lo cambian por uno eléctrico. Los motores eléctricos son mucho más ligeros y ocupan menos espacio, pero esas baterías pesadas lo compensan con creces. Estos aviones mejorados pueden despegar, pero solo pueden volar distancias cortas. ¡Qué asombroso! Los aviones a reacción emiten cerca de 1.000 millones de toneladas de CO2 por año. Son un jugador importante en el juego de la contaminación, pero la mitad de todos los vuelos del mundo tienen menos de 800 kilómetros de largo. Una cosa es conseguir un avión gigante en el aire para viajar de Nueva York a París, pero es totalmente diferente si solo necesitas volar de Nueva York a DC o de Seattle a Vancouver. Son solo unos pocos cientos de kilómetros, pero usan algunos de los mismos aviones. Es una locura. Literalmente despegan, ganan la altitud adecuada e inmediatamente comienzan su descenso. Es como conducir hasta tu propio buzón de correo en un tanque. Cada hora en el aire le cuesta miles a las aerolíneas y bombea una gran cantidad de CO2 a la atmósfera. ¡Hagámoslo! Paso 1. Reemplaza los aviones que consumen combustible por otros eléctricos. Será más barato para todos, más silencioso y limpio. Hecho. Solo un problema. Los aviones eléctricos solo pueden llevar 1 o 2 pasajeros a la vez. Ese es el piloto y el copiloto. El camino a seguir: construye un avión eléctrico desde cero. Eviation Alice podría ser el primer avión comercial totalmente eléctrico, con 9 pasajeros y 2 miembros de la tripulación. Parece un barco volcado y tiene 3 hélices, 2 en las alas y 1 detrás de su cola en forma de V chica. Tan largo como un autobús escolar, tan ancho como una limusina. ¿El secreto?
es casi el doble de ligero que un autobús escolar. Eso ayuda a que los motores trabajen menos y significa vuelos más largos. Está hecho de materiales compuestos, básicamente de lo que están hechos algunos barcos. Y sus baterías equivalen al 60% de su peso. Están en todas partes. En las alas, la cola, el pico, los ojos, las plumas. Es broma. Alice tiene un alcance máximo de 1050 kilómetros. Eso es como de Los Ángeles a Las Vegas y viceversa, y luego de regreso a Las Vegas una vez más. Su velocidad de crucero es de solo 443 kilómetros por hora, mucho más lenta que la de los aviones propulsados por combustible. Pero la principal ventaja de Alice es el dinero. Una hora en el aire le cuesta a la aerolínea $200. Eso es mucho más barato que incluso esos pequeños aviones que usan los millonarios para volar al Cabo el fin de semana. Entonces, ¿qué está esperando Aviation? Bueno, sobre todo necesita infraestructura. Pero eso podría no ser un gran problema. Hay casi 20,000 aeropuertos en Estados Unidos. La mayoría de ellos no se utilizan porque son demasiado caros para operar o porque ninguna aerolínea quería molestarse en volar allí. Pero Alice es mucho más barata de mantener y hace mucho menos ruido. Imagínate el aeropuerto del futuro. Pequeño, elegante, silencioso y limpio. Los ingenieros quieren cargar a Alice con cargadores móviles, como una versión eléctrica de esos camiones de gasolina que ves en el aeropuerto. Para un vuelo de 1 hora, Alice necesita cargarse durante 30 minutos. Y en realidad eso no es tan malo. Pero imagínate si fueras a tomar un vuelo de 14 horas con esa cosa. Estarías esperando en la puerta durante 7 horas. Alice cuesta $800 menos por hora que otros aviones. Pero el avión en sí es bastante costoso. Unos $4 millones. Aún así, es solo un poco más caro que uno de estos jets privados. Alice se está preparando para un vuelo totalmente certificado en 2022. Eso significa que son solo unos pocos años antes de que los vuelos regionales se vuelvan eléctricos, al menos algunos de ellos. Pero si los aviones eléctricos quieren jugar en las grandes ligas, necesitan resolver ese mismo problema de siempre, sus baterías. Las baterías de iones de litio modernas tienen serios problemas, son inflamables, pierden su carga más rápido cuanto más las recargas, y el frío hace que no funcionen tan bien. La próxima generación de baterías son las baterías de litio-azufre. Tienen más poder y son más limpias para el medio ambiente, pero su principal desventaja es que se desgastan rápidamente. Entonces los científicos están buscando otra tecnología para mejorar las cosas. Los aviones híbridos podrían ser el camino del futuro. Eso es lo que hacen cada vez más los coches, en parte combustible y en parte batería. Quizá los aviones sean iguales. Y ya existen aviones ligeros de 2 plazas que utilizan un motor híbrido. El avión despega silenciosamente con la energía almacenada en sus baterías. Una vez que está en el aire, se convierte en combustible. Algunos motores cargan la batería mientras está funcionando, algo así como la batería de tu automóvil. Los aviones eléctricos no son el único camino a seguir. Algunas empresas están trabajando en aviones de biocombustible que funcionan con energía hidroeléctrica, algo como aceite vegetal, pero esos aviones también son bastante pequeños. Probablemente el próximo gran avance en la industria de las aerolíneas serán los aviones sin piloto. Las computadoras ya hacen un montón de trabajo pesado, y si vuelas largas distancias, la mayor parte ya está en piloto automático. Y aunque es muy extraño y aterrador pensar que no hay nadie volando tu avión, la mayoría de los problemas son causados por errores humanos. Entonces, no hay humanos, no hay errores. La mayoría de los clientes dicen que no les gusta la idea, pero es probable que eso cambie pronto. Me pregunto si algunos robots con inteligencia artificial formarán parte de la tripulación, o si pequeños drones volarán por la cabina sirviendo bebidas. ¿Conoces esa sensación de cuando has estado tratando de resolver un misterio durante toda tu vida? ¿No? Bueno, el detective Anderson sí. Durante casi 30 años de trabajo para la policía, resolvió muchos acertijos, atrapó a cientos de ladrones y ayudó a salvar miles de vidas. Hay una gran cantidad de casos resueltos con éxito en su historial. A los 25 años, atrapó a un ladrón que se cambiaba la cara con cirugía plástica una vez al año. Cuando Anderson tenía 30 años, los presos comenzaron a escapar de las cárceles de todo el mundo. El detective resolvió con éxito este caso. A los 38 años, descubrió la base secreta de una orden prohibida en la boca de un volcán. A los 50, logró explicar las cosas más inexplicables del mundo. Pero había algo que no podía resolver. Eran 2 misterios de los años 50, casos de aviones desaparecidos. Todos estos años, Anderson ha estado revisando los detalles de este rompecabezas. Desafortunadamente, era demasiado joven cuando comenzó esta historia. Todo lo que tenía era conjeturas y notas. Pero hoy, un pensamiento repentino le llegó.
Por primera vez en muchos años, sintió que finalmente podía resolver el misterio, pero para hacerlo tuvo que sumergirse nuevamente en esta historia. Entonces abrió el armario y sacó 2 revistas viejas con artículos detallados sobre esos incidentes. El primero ocurrió en el verano de 1955. 1 de julio. El vuelo 914 de Pan Am estaba a punto de partir del aeropuerto de Nueva York con 61 personas a bordo. El modelo de avión era un Douglas DC-4. Se diferenciaba de los aviones modernos por tener hélices gigantes en lugar de turbinas. Entonces, todos los pasajeros se abrocharon los cinturones de seguridad. El avión comenzó a rodar por la pista, aceleró y despegó. Se fue alto en el cielo y fuera de la vista. Su destino era Florida. El tiempo de vuelo sería de 3 horas. Los servicios de control aéreo estaban observando el avión en su radar, cuando de repente, el Pan Am 914 desapareció. El operador trató de contactar al piloto, pero no recibió respuesta. Nueva York informó la situación a Florida. Dijeron que tampoco podían ver el avión. Por lo general, los pilotos notifican por radio si un avión se estrella o se mete en una tormenta, pero esta vez simplemente nada. Después de varios intentos fallidos de establecer la conexión, desplegaron operaciones de búsqueda a gran escala. La comunicación con el avión se interrumpió cuando sobrevolaba el Océano Atlántico. Por lo tanto, la compañía aérea tuvo que admitir que la aeronave se había estrellado contra el agua. Pero esta versión no tenía pruebas. Cuando los aviones caen de esa manera, los rescatistas encuentran escombros flotantes. Algunas partes de la cabina o del equipaje siempre salen a la superficie. Esta vez, los rescatistas no hallaron nada. El avión no transmitió ninguna señal de socorro y no dejó ningún rastro del accidente. Parecía que simplemente había desaparecido en el aire. La gente se olvidó de este desastre por 37 años, y entonces sucedió algo extraño. 1992, Venezuela, aeropuerto de Caracas. La torre de control recibió una señal sobre un avión desconocido que se acercaba. Era raro, porque no se suponía que debería estar allí. No había vuelos programados para esa hora. El avión estaba aterrizando. El controlador y el resto del personal del aeropuerto notaron que algo andaba mal. El avión parecía viejo, con enormes hélices en lugar de turbinas. Después de aterrizar, el piloto se comunicó con el aeropuerto. ¿Dónde estamos? El despachador le pidió que se identificara. Unos segundos después, recibió una respuesta. Somos el vuelo 914 de Pan Am. Partimos de Nueva York a Florida con una tripulación de 4 personas y 57 pasajeros a bordo. El controlador no sabía qué hacer. Él y el personal del aeropuerto comprendieron qué tipo de avión estaban mirando. ¿Qué hacía ese avión 37 años después y a casi 2.000 kilómetros de su destino? Después de unos segundos, el controlador sobresaltado encendió el micrófono y dijo: «Es el 9 de septiembre de 1992, ¿lo sabía?». Siguió una larga pausa. Entonces, el piloto respondió presa del pánico. «Oh, no. Jimmy, ¿dónde estamos? ¡No! ¡Aléjate! ¡Nos vamos ahora!». El personal del aeropuerto vio al piloto agitando las manos con horror a través del vidrio. Luego, encendió los motores y llevó el avión a la pista. El Pan Am 914 aumentó su velocidad y despegó. El controlador trató de detenerlo, pero el piloto no respondió. El avión desapareció en el cielo y nadie más ha oído hablar de él desde ese día. El detective Anderson terminó de leer el artículo, frunció el ceño y miró por la ventana. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal. La tormenta afuera representaba perfectamente lo que estaba sucediendo en su mente en ese momento. Parecía saber lo que le había pasado a ese avión. Todas las pistas estaban allí, justo frente a sus ojos. Pero para estar seguro, Anderson tuvo que pasar al siguiente caso. Era otro artículo, fechado en 1989. Ocurrió en 1954. El vuelo 513 de Santiago Airlines despegó del aeropuerto de Alemania Occidental. El avión debía aterrizar en Brasil en 18 horas. A bordo viajaban 88 pasajeros y 4 tripulantes. El avión se metió detrás de las nubes y desapareció de todos los radares. Los controladores de tráfico aéreo intentaron contactar a los pilotos, pero no recibieron respuesta. 18 horas después, llamaron al aeropuerto de Brasil. Allí no pudieron confirmar el aterrizaje de este avión y tampoco pudieron contactar a los pilotos. La operación de búsqueda duró varios meses, pero no encontraron nada. Al igual que en el caso del Pan Am 914, el avión desapareció del radar mientras volaba sobre el Océano Atlántico. 2 años después, finalizó el operativo de búsqueda y Santiago Airlines cesó sus actividades.
12 de octubre de 1989, los controladores de un aeropuerto de Brasil notaron un avión de pasajeros que apareció repentinamente en su radar. No respondió a las preguntas del personal y solo voló en círculo sobre la base aérea. Después de unos minutos, el avión aterrizó y nada. Nadie abrió la rampa. Los pasajeros no se bajaron. Los pilotos no respondieron. La aeronave estaba en perfectas condiciones. Uno de los controladores se dio cuenta de que se trataba del desaparecido vuelo 513 de Santiago Airlines, que se había dado por perdido durante 35 años. El personal del aeropuerto se acercó al avión y abrió las puertas. Lo que vieron allí los aterrorizó. La policía, el personal de aduanas, médicos, detectives y otros miembros del personal del aeropuerto se reunieron alrededor del avión. Nadie sabía qué hacer. No había ninguna persona viva a bordo que pudiera decir la verdad. El avión desapareció en 1954 y apareció 35 años después en perfecto estado sin ningún daño. Hasta el momento, nadie ha descubierto qué pasó. El detective Anderson notó que las historias eran muy similares. Pan Am 914 desapareció en 1955, Santiago Airlines 513 desapareció en 1954. La diferencia era de casi un año. Anderson se rascó la cabeza y notó otro pequeño detalle. Ambos aviones desaparecieron del radar en el momento en que sobrevolaban el Océano Atlántico. Hay muchos mitos sobre barcos fantasmas y fenómenos misteriosos relacionados con el Triángulo de las Bermudas. El detective Anderson conocía esas historias, pero estos dos aviones perdidos lo desconcertaron. Miró 2 artículos y entendió todo. Exactamente, la solución estaba allí, justo frente a sus ojos. Ambas historias fueron escritas en el mismo periódico. No había un controlador que se comunicara con los aviones. No se sabía nada de los pasajeros. Ningún periódico, excepto este, publicó noticias sobre estos aviones desaparecidos. Parecía que simplemente tomaron la misma historia y cambiaron las fechas, las ubicaciones y el nombre de los vuelos. Sí, el caso fue resuelto. Todo era falso. La lluvia paró. El detective Anderson miró por la ventana y escuchó el sonido de un tren que pasaba. Recordó otra historia extraña y falsa. Una historia sobre un tren fantasma. Ocurrió en Italia en 1911. 100 pasajeros abordaron el tren de la compañía ferroviaria Zanetti. Atravesó la pintoresca zona montañosa, entró en un túnel y desapareció. Nadie más vio el tren desde entonces. Todos los pasajeros se perdieron. Pero, no por mucho tiempo, aparecieron en el pasado. Había registros con fecha de 1845. Un médico desconocido de la Ciudad de México escribió sobre un centenar de italianos que aparecieron en la ciudad de la nada. Todos estaban vestidos de forma extraña y hablaban de un tren misterioso. Esta fue una historia completamente inventada. No había pruebas ni registros sobre este tren ni de las personas que viajaron al pasado. Un fuerte sonido interrumpió sus pensamientos. El detective Anderson tomó el teléfono. Estaba escuchando en silencio a la persona que estaba al otro lado de la línea. Un minuto después respondió, «Sí». El detective colgó el teléfono. Era un nuevo misterio para él. En el desierto del Sahara, los lugareños notaron un enorme barco perdido en el Pacífico Sur hacia 27 años. No había tripulación a bordo, ni carga, ni banderas. Nadie sabía cómo había aparecido entre la arena, pero se formó barro a su alrededor debido a la humedad. Parecía que el barco acababa de teletransportarse allí desde el agua. ¡Perfecto! No hay falsificaciones esta vez. El detective Anderson se puso el sombrero y salió de la oficina. Pero esta historia será para otro video.